Jóvenes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Estamos ya en la tercera semana. Les habla el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar en esta semana es un tema muy interesante y es el siguiente. Es la cultura caldea asiria. Entonces, vamos a indagar el día de hoy qué es esta cultura, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es los orígenes sobre esta cultura. Esta se va a desarrollar en la región de Mesopotamia, entre los ríos de Eufrates y Tigris, ¿no? En el continente asiático, o lo que hoy conoceríamos como Irak, ¿no? Como el actual Irak. Otra característica también que podemos encontrar sobre los orígenes es que posteriormente a esta denominación se va a extender a toda la región babilonia, ¿no? Como podemos apreciarlo en la imagen, seguidamente es contemporánea con la cultura egipcia, es decir, va a tener pues un desarrollo casi parecido a la cultura egipcia. Y el cuarto origen sería pues que tiene como límites por el norte las montañas de Armenia, por el sur tiene pues como límites al Golfo Pérsico, por el este tiene a la meseta de Irán y por el oeste tiene pues los desiertos tanto de Siria y Arabia, ¿no? Entonces eso va a conformar a los orígenes de la cultura asiria caldea, ¿no? Continuamos entonces. Vamos a ubicar el medio geográfico. Presentaba dos regiones. Entre ellas vamos a encontrar la Alta Mesopotamia. La Alta Mesopotamia estaba ubicada al norte. En esta parte el clima era sumamente frío e impropio para la agricultura, pero el pasto crecía ahí, ¿no? Y era usado para alimentar a su ganado, ¿no? Ahí se desarrolló además el pueblo sirio, ¿no? Como capital, con su capital Nínive. Y por otro lado vamos a encontrar a la Baja Mesopotamia, que estaba formada por una planicie de tierras bajas y fértiles, con pantanos y climas cálidos, y donde va a florecer la cultura caldea, ¿no? Con su capital en Babilonia. Entonces vamos viendo nosotros cómo va quedando la cultura, ¿no? Va quedando dividida en dos partes, en la Alta Mesopotamia y la Baja Mesopotamia. Entonces, por así decirlo, queda dividida en dos partes o fraccionada en dos partes. Seguimos. El primer imperio babilónico se va a desarrollar, va a surgir cuando la ciudad de Babilonia va a alcanzar un gran desarrollo y los acadios van a denominar a los asirios, ¿no? El segundo punto que podemos mencionar respecto a este primer imperio babilónico es que ambos pueblos se van a unificar bajo el mando del rey Hammurabi, ¿no? Entre los años de 2123 a 2081 a.C., formando de esa forma el reino caldeo, cuya capital fue Babilonia, ¿ya? Como tercer punto podemos mencionar que va a elaborar el código que lleva su nombre, una de las más antiguas de la Tierra, que están grabadas en una piedra cilíndrica de más de 2 metros de altura, que se llama 250 leyes. Y por último, en el primer imperio babilónico, lo que podemos es que encerró a Babilonia dentro de una muralla, construyendo caminos, templos, palacios e irrigaciones que va a propiciar el comercio y la navegación en los ríos Tigris y Eufrates, ¿no? Así como podemos observar en la imagen, vemos que se encerró prácticamente, ¿no? Hubo de cierta forma un encierro y de esa forma, a partir de ahí, por sus puestas, pues salían pues a lo que es el comercio, tanto interior como exterior. El imperio asirio, vamos a comentar algo de ellos.
surge tras la decadencia de los caldeos. Esto también es sumado a la provocación de varias invasiones por parte de los pueblos, de los pueblos hititas y de los casitas, ¿no? Esto también va a estar sumado a que los asirios, habitantes de la Alta Mesopotamia, que estaban denominados por los caldeos, van a aprovechar pues la situación para liberarse, ¿no? Dando como resultado su propio imperio con su capital de Nínive, ¿no? Entonces, de esa forma vemos lo que es la conformación del mismo imperio asirio, ¿no? Es preciso mencionar como dato curioso que los asirios eran pastores y sanguinarios guerreros que se dedicaban al saqueo de los pueblos conquistados. Entonces, un dato curioso que les quería mencionar. Seguimos entonces. El segundo imperio babilónico. En el segundo imperio babilónico vamos a encontrar que después de las sucesivas rebeliones, los babilonos van a lograr su independencia bajo el mandato del rey de Nabopolassar, ¿ya? Entonces van a liberarse de cierta forma. Y luego, ahí tenemos al rey. Pues otro rey resaltante fue el rey Nabucodonosor II, ¿no? Que va a mandar a realizar eh, grandes y lujosas construcciones en las que van a destacar los jardines colgantes, ahí como podemos apreciar en la imagen. Y tercero, también lo que podemos mencionar sobre el segundo imperio babilónico, podemos mencionar que después de un siglo la ciudad va a caer por el poder de los ejércitos persas, que va a ser dirigidos por Ciro el Grande en el año de 1538 a.C., ¿no? Entonces vamos viendo que el imperio babilónico va a tener dos periodos, pues, ¿no? El primero y el segundo. Va a tener pues un desarrollo tanto en infraestructura y que lo vamos a ir viendo más adelante, impresionante. Continuamos. La organización política. ¿Cómo era la organización política? Su gobierno era pues una monarquía absoluta y teocrática. Es decir, el rey supremo era el monarca, ¿no? El rey supremo como monarca, eh, pues era de cierta forma el jefe religioso con poder ilimitado, sin dar cuenta de sus actos a absolutamente nadie, ¿no? Por otra parte, vamos a tener también al Consejo de Sacerdotes. El Consejo de Sacerdotes, que algunas veces asesoraba al soberano con la conducción del país. El tercero eran los gobernadores o sátrapas, ¿no? Ellos pues se encargaban de que el gobierno en las provincias, ¿no? Recaudaban impuestos y velaban por el orden en el interior del país. Algo también como dato curioso que les quiero mencionar es que los reyes asirios se caracterizaban por su crueldad con los vencidos pueblos, pues los sometían a terribles sufrimientos. Eso es lo que podemos mencionar, ¿no? Como dato curioso. Seguidamente vamos a ver la organización social. La organización social estaba dividido en estratos, ¿no? Vamos a ver que en el primer escaño están pues los nobles y los sacerdotes. Estos últimos dirigían el culto a la vez que se dedicaban a enseñar, ¿no? O sea, tenían doble función, ¿no? Luego de los nobles y sacerdotes están los guerreros, ¿no? Quienes tenían pues la misión de defender al país. Luego también vamos a encontrar a los agricultores. Los agricultores van a estar pues, conformados por los artesanos y comerciantes, ¿no? Que van a estar en el tercer escaño. En el cuarto escaño vamos a encontrar a los esclavos. Los esclavos, pues, en esto entonces eran pues sometidos a duras faenas, sin derecho alguno, por cierto. Entonces, se veía también, pues, como les mencionaba anteriormente, que el rey de aquel entonces era, pues, muy despiadado, muy cruel con los esclavos, con las personas que él atrapaba y los dominaba, ¿no? Entonces, era muy, muy duro esa parte. La organización económica. Vamos a ver la organización económica.
La principal fuente o ingreso económico era pues la agricultura, ¿no? Sus excelentes tierras y riego por los ríos Tigris y el Eufrates sembraron trigo, cebada, la higuera, palmera y una infinidad de frutas, ¿no? Entonces, esa va a ser la principal fuente económica de la cultura. La segunda es pues la ganadería, ¿no? Esta va a lograr destacarse por la cría de ganado vacuno, también lanar de caballos y porcinos. Otro, otro aspecto económico que podemos mencionar es la industria. Va a destacar bastante en el aspecto de la confección de finos tejidos de lana, que va a ser reconocido por sus vivos colores, ¿no? Van a elaborar lo que vendrían a ser los tapices, la fabricación de productos en base a la harina de trigo, también van a hacer la fabricación de la cerveza y finas joyas de oro y plata y cobre, ¿no? Otro aspecto también era el comercio, ¿no? Era pues un centro de intercambio comercial, como ya les mencionaba, al inicio era un círculo cerrado, entonces les permitía pues hacer un comercio interior como exterior, ¿no? Era un centro de intercambio comercial, como ya lo dije, también formaban caravanas para el comercio exterior. Entonces esa era pues la organización económica de la cultura caldeo-asiria. Las artes. En las artes vamos a destacar la arquitectura. Eh, la arquitectura vamos a mencionar cuatro aspectos. La primera de ellas es que van a implementar el ladrillo a diferencia de las culturas contemporáneas que construían pues a base de tierra, madera o piedra, ¿no? Ese es en un primer aspecto. En un segundo aspecto podemos mencionar que van a sobresalir en la construcción de templos y palacios, entre ellos los templos escalonados, como lo podemos apreciar en la imagen, ¿no? Otro aspecto que podemos mencionar también respecto a la arquitectura es que los palacios de la cultura de Mesopotamia eran pues construidos en zonas elevadas y sobre firmes bases rectangulares, ¿no? Que estaban rodeados de altas, ¿no? Otro aspecto que podemos mencionar es que el palacio más amplio y majestuoso fue el Sargón, el segundo Khorsabad, ¿no? Eso es lo que podemos rescatar de la arquitectura de la cultura caldeo-asiria. La escultura. En la escultura vamos a poder nosotros encontrar lo siguiente. Ellos esculpieron figuras de dioses alados con cabeza humana, adosadas a los bloques de piedra caliza, ¿no? Ahí vemos en la imagen, entre las estatuas destacaban pues la escultura de los toros alados con cabeza humana, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen, ¿no? Tiene la cabeza humana, pero tiene el cuerpo de un animal. Entonces vemos pues que ellos tenían ese tipo de escultura, ¿no? También que podemos rescatar de la escultura es que los bajos relieves reproducen escenas de cacería y combates de guerra, es decir, que ellos plasmaban las guerras, los combates que tenían en sus esculturas, ¿no? En las ciencias podemos mencionar lo siguiente, la astronomía. eh, Van a distinguirse los planetas de las estrellas, entre ellos vamos a encontrar a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. También calcularon el día en 24 horas, las horas en 60 minutos, el mínimo en 60 segundos, la semana en 7 días y el año en 12 meses lunares, ¿no? 6 de 28 días y 6 de 29 días. También van a crear los signos del zodiaco, ¿no? Representándolos por medio de las 12 figuras de animales y cosas correspondiente a los 12 meses del año, ¿no? Lo que hoy conoceríamos como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo, Leo, Escorpio, Sagitario, Acuario y hasta llegar a Piscis, ¿no? Eso es lo que podemos mencionar en lo que respecta a la astronomía. En la matemática van a inventar el número decimal y sexagesimal.
También los sumerios y caldeos dominaron lo que vendría a ser la multiplicación e inventaron el círculo de 360 grados. En la religión divinizaron a lo que es la tierra, los ríos, las montañas y los astros. En el culto consistía en la sacrificación, bueno, el sacrificio de los grandes animales, ¿no? Existían también trinidades, pero cuando Babilonia estableció su poder en toda Caldea, se impuso Marduk sobre los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar en las ciencias, ¿no? Y por último, vamos a ver lo que es la escritura. La escritura era, pues, cuneiforme, grabados con punzón en tabletas de losa o ladrillo. También vamos a ver que estos signos originalmente fueron dibujos de animales o cosas, luego fueron simplificándose a caracteres horizontales, verticales y oblicuos, ahí como lo podemos apreciar en la imagen. En la biblioteca de Arzubanipal se encontraban 3.000 obras escritas en este material, ¿no? Y también las principales obras literarias de la cultura mesopotamia han sido pues transmitidas en tablillas de arcilla, relatos míticos, tales como el poema de la creación y el poema de Gilgamesh, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a darle fin a lo que vendría a ser la cultura caldeo-asiria, ¿no? Entonces, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana.